Hola, mi nombre es Linet Humala, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo especial haremos un balance de lo que nos dejó el 2025 y sobre esa base comentaremos qué retos podríamos enfrentar en este 2026. Si tuviéramos que resumir el 2025 en una idea, diríamos que fue un año en el que la gestión laboral demandó mayor consistencia probatoria. No basta con señalar que se cuenta con políticas, protocolos o lineamientos razonables. Este año nos ha demostrado que importa, y cada vez más, acreditar con soporte documentario y digital cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los riesgos y cómo se documentan las actuaciones clave. Primero, en tendencias generales, este 2025 terminó de consolidar dos movimientos. Por un lado, la inteligencia artificial dejó de ser un tema del futuro y se convirtió en una herramienta del día a día en la selección, evaluación, analítica de desempeño y en algunos casos clave para la adopción de decisiones sensibles. Esto abre oportunidades de productividad, pero también riesgos que no son teóricos, sesgos, tratamiento de datos y un impacto reputacional inmediato si el proceso se percibe injusto o que los parámetros pueden contener un criterio adverso para los trabajadores. Por otro lado, la palabra clave del año fue gobernanza. No como un pronunciamiento, sino como una forma de ordenar la organización, quien decide con qué criterios, qué se registra, qué se revisa y cómo aseguras la consistencia. Hacia el 2026, el reto aquí es convertir esa gobernanza en un sistema vivo, inventarios de usos tecnológicos, revisiones periódicas, supervisión humana en decisiones críticas y capacitación práctica para líderes y recursos humanos, con controles sencillos pero verificables y sobre todo medibles. Segundo, cuando analizamos lo operativo, el 2025 nos mostró un foco más intenso en SUNAFIL y en la lógica del Tribunal de Fiscalización Laboral. En materia de inspección laboral, se sintió con fuerza la atención de los fiscalizadores sobre la salud mental y los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores. De ahí que no basta con tener documentos en carpeta, sino con acreditar la identificación del riesgo, medidas concretas adoptadas por el empleador, el seguimiento y una respuesta ordenada y pauteada ante las situaciones de hostigamiento, sobrecarga o eventos críticos. Asimismo, en materia de subsanación de infracciones, el mensaje práctico es claro. Donde sea posible remediar de manera íntegra y documentada, conviene hacerlo temprano y con trazabilidad, porque el sistema está diferenciando cada vez más lo que es realmente irreparable de lo que se puede corregir adecuadamente. Para el 2026, el reto será profesionalizar la respuesta inspectiva sin sobrecargar la operación, equipos que sepan qué probar, cómo probarlo y cómo mantener esa prueba viva en el tiempo. Y tercero, en el plano judicial, el 2025 dejó 3 temas clave que vale la pena tener en el radar para ordenar expectativas y priorizar estrategias. El primero es el impacto práctico de los cambios alrededor de la procedencia de la casación laboral. Aun cuando no sea un tema propio de este año, lo cierto es que durante el 2025 la Corte Suprema ha venido delineando la figura del supuesto excepcional de procedencia del recurso de casación relacionado con el interés casacional, lo que ha marcado la pauta sobre qué discusiones podrán ser resueltas por la Corte Suprema y cuáles no, reduciendo significativamente las causas que, a pesar de su complejidad y relevancia jurídica, pueden ser resueltas por la Corte. Esta situación, en definitiva, ha tenido un impacto en la gestión de los procesos laborales porque obliga a litigar pensando desde temprano en cómo una problemática, ante un eventual pronunciamiento adverso de primera instancia y el riesgo de que éste se confirme en segunda instancia, podría pasar el filtro de procedencia para que sea evaluada y resuelta por la Corte Suprema. El segundo tema está relacionado con la compensación de créditos laborales en el ámbito judicial y los criterios que evalúan los juzgados y las salas para que, en el marco de un proceso judicial, se validen dichos pagos otorgados fuera del proceso y muchas veces de forma previa al inicio de este, como sumas compensatorias, lográndose en muchos casos la eliminación del adeudo o su reducción significativa. Esto tiene un impacto en la gestión laboral de los trabajadores, dado que nuevamente exige a los empleadores que, cuando otorguen sumas libres y voluntarias a favor de sus trabajadores, diferencien estos pagos de los que están relacionados con la extinción del vínculo laboral, documenten y mantengan el registro de los pagos, ya sea en soporte físico o digital, citen la base legal que precise sus características y recaben la evidencia de que el trabajador tiene conocimiento de dichas características. Y el tercer tema que ha sido clave es la doctrina jurisprudencial vinculada con el pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del cese de un trabajador, en la que, entre otras cosas, la Corte Suprema ha dejado claro que ante la configuración de un despido inválido, el reconocimiento de un pago por concepto de indemnización por daño moral no es la regla, sino la excepción, y se otorga siempre y cuando se verifique la afectación de un derecho distinto al derecho al trabajo,
considerando que la indemnización por despido arbitrario ya cubre el daño típico vinculado con el despido. Mirando al 2026, el mejor seguro para realizar un manejo adecuado de los procesos judiciales e incluso para reducir la conflictividad sigue siendo una gobernanza sólida, acompañada de un debido resguardo de la documentación que la evidencia. Si algo deja claro este balance del 2025 es que la agenda laboral ya no se define solo por las normas, sino por el estándar de gestión, cómo se toman las decisiones, cómo se previenen riesgos y cómo se deja constancia de todo ello. La inteligencia artificial y la gobernanza están elevando las expectativas internas y externas. SUNAFIL viene empujando un enfoque más exigente en evidencia y trazabilidad, y en sede judicial se afinan criterios que impactan directamente en la gestión de los trabajadores de forma previa al conflicto e incluso en la gestión procesal derivada del desarrollo jurisprudencial emitido por la Corte Suprema, que marca la pauta de cara al planteamiento de estrategias y resolución de controversias. El reto para el 2026 no es reaccionar cuando llega la inspección o la demanda, sino consolidar desde ahora una estrategia laboral consistente, documentada y sostenible, porque en este contexto la diferencia entre un riesgo controlado y una contingencia costosa suele estar en los detalles. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. Finalmente, no olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!